Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo C y este video corresponde a la actividad 2.4 de la materia Estadística aplicada en la LITE, que cursamos en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El equipo está conformado por mis compañeras María Venezia Esquivel Saavedra, Jesús Saúl Hernández Meneses y yo, Guillermo de Jesús Chávez Gómez. Para esta actividad seleccionamos el caso 2, horas que permanecen los coches en el estacionamiento. El objetivo es organizar un conjunto de datos en Excel, agruparlos en intervalos y calcular la media aritmética, usando datos agrupados. Esto nos permite obtener un valor representativo del tiempo en que los coches permanecen en el estacionamiento. Estos son los datos que usaremos para la actividad. En este caso fueron proporcionados por el maestro, pero vale la pena reflexionar sobre el origen de los datos cuando realizamos ejercicios de estadística. En la vida real, los datos pueden provenir de sistemas, reportes, encuestas o registros operativos, y es fundamental considerar la calidad y veracidad de los datos. La estadística solo es confiable como los datos que la alimentan. Aquí ya tengo ingresados los datos originales del caso. En la columna horas registramos cada uno de los tiempos que permanecieron los coches en el estacionamiento. Estos valores serán la base para construir la tabla de datos agrupados. Pero a continuación, mi compañera María Venezia Esquivel Saavedra explicará con más detalle cómo se organizan estos datos en intervalos y cómo se construye la tabla para agruparlos. Continuamos dando solución a este problema, en el cual tendremos que llenar esta pequeña tablita. N equivale al número total de horas, que son 60. La mínima fue 1 y la máxima fueron 7. Para calcular el rango tenemos que restar el mínimo al máximo dándonos 6. Para calcular el intervalo tenemos que utilizar la operación redondear más y utilizar la ley de Struggen, que equivale a 1 más 3.322 por logaritmo 10 y la cantidad de horas, que son 60, y aplicamos un 0 para evitar subir decimales. Para calcular la amplitud tenemos que utilizar igual la misma operación redondear más y dividir el rango entre los intervalos colocando un 0 para evitar subir decimales. La clase equivale a la amplitud, que va de 1, y los intervalos, que van 7. Entonces por eso la clase es del 1 al 7. Para calcular el límite inferior y el límite superior tenemos que 1 es menor que 2 y así sucesivamente. De la clase 1 sería 1 y el límite superior serían 2. De la clase 2 sería el límite inferior 2 y el límite superior 3. Para calcular la marca de clase tenemos que sumar el límite inferior más el límite superior divididos entre 2 y así sucesivamente con todos. Continúa mi compañero dándole seguimiento al problema. ¿Qué tal? En esta parte del ejercicio voy a explicar cómo se obtienen las frecuencias de cada intervalo, que nos indican cuántos datos caen dentro de cada ronda de horas. Ya que tenemos definidos los intervalos y su marca de clase, ahora necesitamos saber cuántos datos pertenecen a cada intervalo. A este valor se le llama frecuencia y se representa como FI. Esta fórmula cuenta cuántos valores de la columna de datos cumplen dos condiciones al mismo tiempo, que sean mayores o iguales al límite inferior o menores que el límite superior. De esta forma evitamos que un mismo dato se cuente dos veces. Una vez obtenidas las frecuencias, el siguiente paso es calcular el producto entre la frecuencia y la marca de clase, que se representa por FI por XI. Aquí está la fórmula. Aquí lo que hacemos es multiplicar cuántos datos hay en el intervalo por el valor representativo de ese intervalo. Esto nos permite aproximar el comportamiento de los datos cuando están agrupados. Después de calcular FI por XI en cada intervalo, sumamos todos estos productos y también sumamos las frecuencias totales. Ahora,
aplicamos la fórmula de la media aritmética para datos agrupados. La media agrupada se calcula dividiendo la suma de los productos FI por XI entre la suma total de las frecuencias. En lugar de usar cada dato individual, utilizamos las marcas de clase como valores representativos de cada intervalo, lo que nos da una media aproximada del conjunto de datos. El resultado aquí obtenido es 4.125 horas. Eso significa que en promedio los automóviles permanecen alrededor de 4 horas en el estacionamiento. Es importante mencionar que esta media es una aproximación, ya que al trabajar con datos agrupados se utilizan intervalos y marcas de clase, lo cual puede generar una ligera diferencia respecto al promedio o la media real sin agrupar, que es de 3.85. En conclusión, el uso de datos agrupados nos permite analizar grandes conjuntos de información de forma ordenada y eficiente. Y con esto concluimos la explicación del cálculo de frecuencias, la media aritmética con datos agrupados y la interpretación de los resultados. Gracias.